Buenas, en esta presentación vamos a explicar cómo hacer algunos ejercicios asociados a la guía de orientación a objetos. Bien, vamos a partir por el ejercicio de la máquina expendedora de bebidas. Bien, que principalmente lo que hay que definir acá son los atributos. Bien, y principalmente lo que hay que hacer acá es que emular una máquina expendedora, es decir, nosotros ingresamos una botella, la máquina va a evaluar de qué tipo es la botella, de 1 litro, de 2 litros o de 3 litros, y en base a eso, bien, nosotros vamos a aumentar una cantidad asociada al contador de botellas que vamos a ir contando en este caso. Bien, lo que hay que hacer entonces es definir algunos atributos. Bien, va a contar con un nombre, una capacidad máxima de botellas que va a almacenar, un total de botellas que se han ingresado hasta ese instante, un estado que va a ser un booleano, la cantidad de botellas de 1 litro, la cantidad de botellas de 2 litros y la cantidad de botellas de 3 litros. Bien, esta parte de acá la saltamos ya que todavía no revisamos los setter and getter. Y por otra parte vamos a construir los métodos constructores. Bien, y lo que en el fondo interesa acá, ¿verdad? Porque lo de arriba es relativamente sencillo, es construir los métodos que aparecen acá validando algunos componentes. Bien, posteriormente el último ejercicio es armar el toString con la información de la máquina. Bien, por lo tanto vamos a comenzar. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo que le vamos a llamar, en este caso es un proyecto Java, y este proyecto se va a llamar solución máquina. Bien, vamos a crear acá una carpeta punto programa finish. Bien, ahí está. En este proyecto entonces, ahí está el proyecto, solución máquina, ahí está. Vamos a crear una Java class que le vamos a llamar máquina. Bien, y acá comenzamos a trabajar con los atributos. Bien, lo primero que vamos a hacer en este caso es declarar los atributos. Bien, estos atributos van a ser el nombre, que van a ser públicos. Bien, luego posteriormente a eso vamos a definir la capacidad máxima, que debería ser un entero. Capacidad máxima. Bien. Luego el ejercicio dice que hay un total de botellas ingresadas. Total botellas ingresadas. Bien, lo voy a anotar textual. Va a haber un estado que debería ser un boolean, de acuerdo a lo que ya hemos estado trabajando. Por otra parte, vamos a tener los contadores. Bien, que en este caso vendría siendo botellas, botella 1 asociada a las botellas de 1 litro, que debería ser entero, que es un contador. Bien, deberíamos definir la botella 2, que corresponde a las botellas de el contador de las botellas de 2 litros, y la botella 3, que corresponde al contador de las botellas de 3 litros. Bien, esa es la primera parte. Luego de eso hay que crear los dos constructores y recordar que para eso con control espacio nosotros vamos generando los dos constructores, control espacio enter, control espacio enter. Bien, y eso es toda la primera parte. Ahora, una vez que tenemos esa primera parte, bien, estos constructores, ¿para qué lo vamos a utilizar? Recuerden que lo vamos a utilizar para crear a la máquina. Bien, podemos crear una máquina sin nada, sin datos, sin información, o podemos crear una máquina con información incorporándola. Bien, después cuando hablamos de la creación de la máquina, vamos a explicar un poco los constructores. Bien, por otra parte tenemos el método y dice lo siguiente. Déjenme acá. Ahí. Dice, construye un método que debería ejecutarse al momento de introducir una botella en la máquina, recibiendo como parámetro el tamaño de la botella o el tipo de la botella. Bien, entonces el método, según lo que dice esto, ¿verdad? Lo que hay que validar es que la máquina esté funcionando
y que si yo voy a ingresar una botella que no supere la capacidad máxima. Bien, por otra parte, si es que lo supera, hay que cambiar la máquina a fuera de servicio. Que sume las botellas correspondientes a sus respectivos atributos, bien, y que aumente la cantidad de botellas ingresadas. Bien, eso es todo lo que hay que hacer. Por lo tanto, este método, la máquina en sí debería dar una información, bien, por lo tanto este método debiera retornar un string, bien. Ahora, este método se va a llamar ingresar botella, bien, y va a recibir como entrada el tipo de botella. Le vamos a poner tipo. Que el tipo, en este caso, puede ser un 1, que corresponde a las botellas de 1 litro, 2, que corresponden a las botellas de 2 litros, y 3, que corresponden a las botellas de 3 litros, según eso es lo que dice el ejercicio. Bien, ahora, ¿qué es lo que debiéramos hacer en este método? Primero, evaluar con un if-else si es que el estado está activo. Bien, es igual igual true. Bien, ojo acá, que algunos colocan solamente un igual. Si se fijan, si colocamos un igual, no nos va a dar error, pero ahí lo que estamos diciendo es que la máquina la estamos encendiendo siempre. Entonces, con dos iguales, recuerden que con eso preguntamos si la máquina está activa. Segundo paso que tendríamos que hacer acá es, si es que la máquina no está encendida, enviamos un mensaje que dice lo siguiente: la máquina está apagada. Bien, ahora, por otra parte, si está encendida la máquina, el siguiente paso es poder validar que lo que nosotros vayamos a hacer no sobrepase la capacidad máxima. Bien, dentro de este if que vemos acá, debiéramos volver a preguntar con un if else. Bien, y principalmente, ¿qué es lo que debiéramos preguntar acá? Como vamos a tener una máquina, bien, que tiene una capacidad máxima que va a ser una cifra fija siempre, entonces lo que nosotros debiéramos validar aquí, que la capacidad máxima siempre va a tener que ser mayor, eh, en este caso, a la cantidad de botellas ingresadas, ¿bien? Que en este caso se llama total de botellas ingresadas, ¿bien? Eso es lo que se tiene que cumplir, ya que si la máquina, en este caso, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, ¿cómo explicarlo? Si la máquina tiene, por ejemplo, una capacidad máxima de 100, por ejemplo, si nosotros vamos a ingresar las botellas, en este caso, las botellas no pueden superar esa capacidad máxima de 100. Bien, entonces la validación que nosotros debiéramos hacer es esa que está aquí. Bien, después nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a validar. Si no, significa que superamos la capacidad máxima y lo que deberíamos hacer en este caso es apagar la máquina, bien, y retornar un mensaje que diga lo siguiente: la máquina alcanzó su capacidad, por ejemplo. Bien, eso deberíamos hacer ahí. En cambio, si nosotros estamos en este punto de acá, bien, validamos que no nos pasemos de la capacidad máxima, bien, lo que deberíamos hacer acá es preguntar qué contador vamos a aumentar, bien, y aquí tendríamos que hacer un if anidado. Por ejemplo, preguntamos primero con un if, si el tipo de botella es igual a 1, significa, o estoy preguntando aquí lo siguiente: la botella es de 1 litro, eso estoy preguntando, bien. Si eso es así, entonces el contador de botellas aumenta y el total de botellas ingresadas también aumenta, bien. Y debiéramos retornar acá, en este caso, lo siguiente: botella de 1 litro ingresada. Eso es lo que deberíamos hacer. Bien. Luego, else, dentro de este if, else if, tapa. Y volvemos a preguntar. O sea, si no se cumplió el de arriba, vamos a preguntar si el tipo de botella es un 2. Significa que estamos preguntando. Si no, preguntamos si es de 2 litros.
Bien. Y si es de 2 litros, ¿qué vamos a tener que hacer? La cantidad de botellas de 2 litros aumenta. Perdón. Aquí. Y el total de botellas ingresadas aumenta. Bien. Y retornamos, bueno, retornamos lo mismo de acá, lo voy a reutilizar. Bien. Y le ponemos lo siguiente, botella de 2 litros ingresada. Else if, volvemos a preguntar, entonces si el tipo es de 3 litros, entonces si no es de 1 y de 2, preguntamos si es de 3 litros, bien, y si es de 3 litros hacemos exactamente lo mismo, bien, botella de 3 litros y total de botellas ingresadas más, bien, y retornamos exactamente lo mismo pero de 3 litros. Else, bien, ahí está, si nosotros en este caso hacemos el proceso, bien, ahí está, si no se cumple la primera, preguntamos por la segunda, no se cumplió, preguntamos por la tercera y no se cumplió, entonces retornamos tipo de botella no reconocido, por ejemplo. Bien. Y ahí tendríamos nuestro método, lo voy a checar para que se alcance a ver completo. Ahí está nuestro método. Bien. Entonces esas son todas las validaciones que podríamos nosotros realizar al momento de ingresar una botella. Bien. Entonces lo que hay que hacer en este caso es validar esta primera parte. ¿Vale? Ahora, básicamente lo que tenemos que hacer a continuación es armar el toString. Bien, y recuerden que el toString es un método que nos sirve para poder representar la información del objeto, o en este caso de nuestra máquina. En este caso lo que vamos a hacer es crear un toString, lo hacemos muy rápido con un control espacio, escribiendo to, control espacio, ¿verdad? Esta línea de aquí la podemos eliminar o comentar. Y lo que yo les recomiendo acá es declarar una variable s, bien, de string, y retornamos la s. Bien. Dentro de esa estructura, lo que vamos a tener que hacer ahí es usar el método concat, bien, o string builder. Con algunas secciones vimos string builder y acá yo voy a revisar el concat. El concat hace exactamente hace algo muy similar al string builder. En el fondo estamos juntando frases de tal manera de armar un mensaje completo. Bien, ¿qué vamos a mostrar primero? El nombre al cual pertenece la máquina, bien, con un salto de línea, ahí está. Y ahora copiamos y pegamos básicamente, bien. Copiamos varias veces, son varios los atributos, bien, entonces los voy a copiar rápidamente acá. Ahí, bien. Copiamos y acá lo que vamos a hacer es capacidad máxima. Le vamos a poner aquí capacidad máxima, bien. Total de botellas de 1 litro, voy a ponerle aquí abreviado, 1 litro, ponemos botella 1, 2 litros, le ponemos botella 2, y 3 litros, le ponemos botella 3. Ahí está, ¿bien? Luego de eso seguimos copiando, ¿cierto? Porque nos falta el total de botellas ingresadas, ¿cierto? Ingresadas, total de botellas ingresadas. Ahí está. Y finalmente el estado de la máquina. Vamos a poner aquí estado. Y aquí recuerden que como es un booleano, no le podemos poner estado directamente, sino que acá ponemos estado, ¿cierto? Signo de pregunta, comillas, encendida o on, 2 puntos, off, bien, entre comillas. Ahí está, ¿bien?
Y ahí tendríamos nuestro método toString. Creo que son todos los atributos los que había que colocar. Una vez que tenemos eso, vamos a nuestro programa. Bien, borramos los comentarios que tiene el método. Ahí está. Ahí está. Bien, esto no se... Ahí sí. Y lo primero que vamos a hacer acá es crear a nuestra máquina. Y aquí viene la creación del objeto. Bien, que eso es muy importante porque acá en el fondo vamos a crear una máquina que le vamos a poner machine igual a new máquina. Bien, y aquí elegimos a los constructores, que puede ser ese, ¿verdad? Pero no nos sirve este, ya que en realidad acá lo que vamos a tener que implementar es el segundo constructor, que vendría siendo ese que está acá. Y fíjense que aquí estamos llamando al constructor, ¿bien? Es decir, que si yo me voy para acá, me voy a colocar esto aquí, ¿bien? Lo voy a colocar en paralelo. Y en el fondo aquí voy a checar un poquito el código por ahí. En el fondo, aquí lo que estamos haciendo en este sector de aquí, estamos llamando a este método, ¿bien? Podemos llamar a ese método, ¿bien? O podemos llamar a ese método, ¿bien? Pero por lo general, lo que nosotros debiéramos hacer es llamar al método que permite inicializar al objeto, ¿bien? Entonces, ¿qué me pide este método de acá? Me pide el nombre. Entonces aquí, entre comillas, le damos un nombre a la máquina. El ejercicio decía que puede ser el nombre líder, jumbo, etc. Entonces le vamos a poner aquí jumbo, por ejemplo, coma. Luego de eso viene la capacidad máxima. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá nosotros? Vamos a definir la capacidad máxima que va a tener la máquina, que van a ser 100 botellas. Eso es lo que puede almacenar esta máquina. Bien, el total de botellas ingresadas le vamos a poner en este caso 98 botellas ingresadas. Bien, luego, boolean. El estado que vamos a definir a continuación, en ese orden siempre tenemos que seguirlo, le vamos a decir true, o sea que esté encendida la máquina. Bien, y posteriormente vienen las tres botellas, ¿cierto? Los tres tipos de botellas. Ahora, la cantidad de botellas de 1 litro van a ser 98, la de 2 litros van a ser 0 y 0. Bien, para que tenga coherencia con lo que estamos ingresando. Y ahí ya tenemos una máquina creada. Bien, entonces cierro esto para que en realidad esto de aquí. Entonces tenemos una máquina con capacidad de 100, ingresada en 98, ese es el estado básicamente para hacer las pruebas de rigor. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear el método. Antes de crear el método, en nuestro proyecto, recuerden que en la intranet yo les dejé una clase llamada ES. Entonces acá vamos a crear una Java class llamada ES. Bien. Esta clase llamada ES la vamos a tener que consultar en la intranet docente, ¿cierto? Acá ingresamos los datos y en el ambiente de aprendizaje vamos a copiar esos elementos. Bien, lo primero que vamos a hacer es copiar la clase ES, que sería esta, desde aquí arriba hasta el final. Bien, copiamos. Aquí pegamos, ordenamos el código y lo que debemos hacer es importar este JOption. Entonces aquí control espacio, bien, y se importó. Eso es todo lo que necesitamos. Recuerden que esta clase nos va a servir para poder imprimir o para poder leer la información. Bien, ahora, por otra parte, necesitamos también ir a la unidad número 1, ya que necesitamos copiar el menú. Entonces por aquí está el menú, plantilla menú. Bien, y aquí debemos copiarlo desde, no desde la utilidad, sino que desde el Stream Builder hacia abajo. Bien, ahí está. Copiamos, pegamos, ordenamos el código y ya tenemos lista la estructura. Bien, ahora el menú 1 va a ser agregar botella. Bien, y el ejercicio 2 va a ser ver info. Bien, el ejercicio 3 va a ser salir y este está de más. Bien, entonces acá recuerden que si nos da un error aquí en el útil, lo cambiamos por ES. Todo esto también lo tenemos que cambiar por es.print. Y acá exactamente lo mismo, es.print. Luego de eso, la opción la cambiamos por la 3, porque ya que con esa opción salimos, entonces este caso está de más. Bien, ahí está. Entonces para agregar una botella, ¿qué necesitamos? Primero, nos fijamos en nuestro método.
Bien, nos fijamos en nuestro método para determinar, y esto es muy importante, la llamada a los métodos de la máquina. ¿Cómo yo llamo a los métodos? Por medio del objeto. Aquí estamos creando nuestro objeto, bien, se llama machine. Entonces, si nosotros en el caso 1 colocamos machine, por ejemplo, podemos acceder a todos los atributos que tiene, bien, pero lo que vamos a ejecutar principalmente son los métodos, bien. Vamos a ingresar una botella y vamos a ver la información, bien. Hagamos el primero, el ver la información. Siempre el toString es muy sencillo. Miren, la idea aquí es poder mostrar la información de la máquina. Entonces le ponemos print y colocamos machine.toString. Entonces vamos a mostrar toda la información de la máquina. Bien, al ejecutarlo, bien, vamos a mostrar toda esa información que vemos ahí. Bien, entonces esperamos a que cargue, ¿cierto? El programa. Allí tenemos el programa. Y si seleccionamos la opción 2, nos aparece la información que nosotros habíamos programado en el toString, bien, y nos dice lo siguiente: capacidad máxima 100, que es los datos básicamente que tenemos en el objeto, bien, 1 litro 98, bien, 00, ingresadas 98, estado on, ¿vale? Salimos. Ahora, por otra parte, aquí debería ser 3. Ahí sí. Ahora, cuando nosotros por medio de la máquina llamamos al ingresar botella, ¿en qué tenemos que fijarnos aquí? Que el ingresar botella, fijémonos primero aquí, punto ingresar botella. Este método necesita una entrada, que es un entero. Entonces lo voy a tener que definir acá. Bien. Y además, ¿qué me devuelve este método? Me devuelve un string, me devuelve un mensaje, que lo voy a tener que definir acá también. Entonces voy a tener que definir dos tipos de datos, ¿bien? Para poder llevar o ingresar el tipo de dato que va a recibir él y para poder capturar lo que él me va a responder, ¿bien? Por lo tanto, acá vamos a tener que declarar un entero que se va a llamar tipo, ¿bien? Y un string que se va a llamar mensaje, ¿bien? Ahí está. Entonces acá, ¿qué vamos a tener que hacer? Leer, ¿cierto? El tipo. Ahí. Tipo de botella. Y le ponemos aquí una pista, ¿cierto? 1, 2 o 3. ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer después? Vamos a guardar en el mensaje lo que la máquina me va a responder. Bien. Y le pasamos el tipo. Y acá ponemos print mensaje. Bien. Esa es la estructura que ustedes tienen que manejar al momento de llamar a los métodos. Bien. Entonces, cuando nosotros ejecutamos, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, primero vamos a partir con esa información. Si nosotros agregamos una botella, opción 1, nos va a decir el tipo de botella. Bien, si le ingresamos un tipo de botella 5, el método responde tipo de botella no reconocido. Eso es lo que respondió en el método. Se ejecutó el método y eso es lo que validamos, ¿bien? En el método. Bien. Luego, si ingresamos nuevamente una botella y le decimos 2, por ejemplo, aceptamos, y nos dice botella de 2 litros ingresada, es decir, entró al if correspondiente, ¿cierto?, que nosotros habíamos validado. Bien, nos vemos la información y nos dice lo siguiente: las ingresadas ahora son 99, bien, la botella de 1 litro se mantiene en 98 y como acabamos de ingresar una botella de 2 litros, esa está en 1, bien. Ahora, me debería permitir solamente ingresar una botella más. Vamos a ver. Agregamos una botella, bien, de 2 litros nuevamente. Nos dice botella de 2 litros ingresada. Vemos la info, bien, y nos dice que tenemos 98 botellas de 1 litro, 2 botellas de 1 litro. Entonces, si hacemos la suma, me da 100, que son las ingresadas, y la máquina está en on todavía, bien, está encendida. Si intentamos ingresar una tercera botella, bien, esta botella me debería dar un error,
bien, ya que no se va a cumplir la condición que habíamos definido, que está representada por, se lo digo al tiro, acá miren. No se va a cumplir esta información, porque si nos fijamos en nuestro método, ¿cierto? La capacidad es 100 y el total de botellas que tenemos es 100. Entonces, 100 es mayor que 100, no. Entonces, ¿qué debería hacer? Apagar la máquina. Bien. Entonces, aceptamos, miren. Y nos dice, la máquina alcanzó su capacidad, que sería este mensaje. Bien. Entonces, no se cumplió ese if de arriba. Bien. Ahora, si aceptamos y vemos la información, deberíamos ver la información de que la máquina ahora se encuentra apagada. Entonces, si intentamos agregar ahora una información correspondiente, por ejemplo, un 1, bien, la máquina está apagada. Bien. Y básicamente ese sería el ejercicio asociado al de las máquinas. Bien. Entonces la idea es que lo revisen, cualquier consulta que puedan tener, cualquier duda, no olviden enviarme un correo. Bien, y yo les respondo a la brevedad. Bien, entonces esa sería la estructura de nuestro ejercicio. Bien, espero que les sirva y que se preparen bien.